Buenas tardes, mi nombre es Ana Karen Ramírez Medina y estoy trabajando con mi compañera Dilena Gabriela Vázquez Corona. Pertenecemos a la escuela 210, licenciado Adolfo López Mateos. Yo trabajo con el grupo de segundo grado grupo B y segundo grado grupo C. Y yo trabajo con el primer grado grupo C y el tercer grado grupo A. En este video abordaremos el tema los 5 pasos para realizar un diagnóstico participativo. Bueno, comenzaremos hablando acerca del por qué es importante el diagnóstico. Este diagnóstico lo tendremos que realizar como primera etapa para poder comprender las problemáticas que se lleguen a presentar en nuestra escuela, de manera que tengamos conocimientos necesarios para poder planificar y realizar acciones contra estas problemáticas y no solamente queden las cosas a medias o mal hechas. Es importante tomar en cuenta que el diagnóstico funciona como un ciclo en espiral, ya que cada vez que iniciemos algo nuevo, tendremos que realizar un diagnóstico. De esta manera buscamos ampliar o profundizar conocimientos sobre nuestra realidad para seguir avanzando en la solución de problemas. También hay que recordar que la ausencia o las debilidades del diagnóstico repercutirán en las demás etapas del proceso de organización. ¿Qué pasa si no hacemos un diagnóstico de nuestra organización? ¿Por qué es importante seguir trabajando con este? Como ya lo mencionábamos anteriormente, tenemos que tener conocimiento sobre nuestra propia realidad, pero nosotros tenemos una concepción de esto y si no es correcto o la estamos observando de manera que nos dé un amplio panorama, vamos a realizar diagnósticos insuficientes y equivocados. Con la falta del diagnóstico nos podremos equivocar al seleccionar el problema a resolver y con esto ocasionaremos que demos solución a algún problema secundario y los principales y los urgentes los dejaríamos de lado. También entenderíamos de manera incorrecta las causas y las relaciones que tienen estos problemas y de esta manera perderíamos tiempo dando soluciones a cosas que no necesitan esa atención. Igual podría ser la pérdida de dinero. Al planificar y ejecutar las malas acciones, por no conocer los suficientes diferentes aspectos del problema, los obstáculos y las posibilidades que hay. De esta manera todo saldrá de una manera equivocada. Y bueno, seguiremos hablando un poco más del tema con las características, ya que estas las debemos de tomar en cuenta al generar nuestro propio diagnóstico. Al hablar de características del diagnóstico, debemos enfatizar en que para comenzar tenemos que tener un problema. Es decir, en nuestro grupo de estudio tenemos que localizar aquella situación en donde se genera una problemática y que esto repercute dentro del aula. Esto puede ser caracterizado por hechos irregulares que exigen un cambio para una mejora. Otra característica es que el diagnóstico está basado en el principio de comprender para resolver. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de primero hacer una observación y generar la problemática, identificar la problemática. A partir de haberla identificado y comprendido, debemos de plantearnos estrategias para poder resolver esta problemática, ya sea dentro del aula, social, familiar, etc. Otra característica es el diagnóstico exige 2 tipos de actividades básicas. Una es información. En esta recogemos los datos que necesitamos para conocer mejor el problema, es decir, nos enfocamos en nuestro grupo de estudio. Y la reflexión, esta reflexión nos sirve para poder comprender el problema y pasar a no solo recolectar, sino a discutir sobre el problema que se está identificando dentro del grupo. El diagnóstico es un proceso que va de los fenómenos a la esencia, es decir,
que vamos desde lo que observamos a primera vista hacia una comprensión más profunda de nuestra problemática. Partimos de hechos concretos hacia la realidad del grupo de estudio. Y estos se van relacionando con situaciones más generales y generando la estructura de nuestro diagnóstico. Para poder generar nuestro diagnóstico es muy importante el apoyo de la teoría. Es importante porque nos habla sobre la realidad y este apoyo teórico lo podemos encontrar en libros, documentos, en donde nos podemos apoyar acerca de nuestra problemática para que nuestro diagnóstico tenga un sustento teórico de diversos autores y no solo sea basado en el grupo. Siempre será necesario en el diagnóstico comprobar si los aportes teóricos son válidos o no para explicar nuestra situación específica. Otro punto importante son los aspectos objetivos y subjetivos. Lo objetivo se refiere al mundo que nos rodea y a nuestro actuar. Ejemplo, la naturaleza, el trabajo que hacemos, acciones políticas o culturales. Lo subjetivo, por el contrario, tiene que ver con nuestras ideas, opiniones y el cómo comprendemos la realidad. Un aspecto también importante es el aspecto coyuntural y estructural. Lo coyuntural se refiere a los acontecimientos que se dan en la sociedad actual que vivimos. Trata de hechos pasajeros que no determinan la organización esencial de la sociedad. Por ejemplo, conflictos entre partidos de gobierno, la devaluación de la moneda nacional, etc. Lo estructural son los aspectos más importantes y estables de la realidad social. Por ejemplo, la desigualdad, repartición de la tierra o la opresión de los grupos indígenas. Un aspecto importante también hace referencia a lo local y lo nacional. Los aspectos locales son todo lo que se da en una zona limitada. Por ejemplo, las fiestas del patrono de un... Por ejemplo, la fiesta del patrono de un pueblo. Lo nacional tiene que ver con las estructuras, hechos y acontecimientos que se dan a nivel del país. Por ejemplo, un claro ejemplo son las elecciones presidenciales. ¿Quiénes hacen el diagnóstico participativo? El diagnóstico participativo se genera con diferentes grados de participación. No todos participan con la misma intensidad ni tienen las mismas funciones y responsabilidades. A continuación mencionaremos los posibles sujetos del diagnóstico participativo. Número 1. La organización popular. Es ella la que decide sobre el problema a diagnosticar y sobre los objetivos que se quieren lograr de acuerdo al interés común. La organización popular como conjunto de sus miembros es la encargada de la dirección general del diagnóstico. El equipo promotor. Este equipo muchas veces es constituido por miembros más conscientes de la organización, tales como investigadores de instituciones de apoyo, y tienen como responsabilidad principal la ejecución del diagnóstico, es decir, es la punta de lanza que inicia e impulsa el proceso. Para poder realizar bien las funciones, el equipo promotor en su conjunto necesita tener cualidades como las siguientes: estar insertos en la zona y ser aceptado por los diferentes sectores que están involucrados en el problema. Como número 2 es estar comprometido con la lucha de la organización y del movimiento popular en general. Tener conocimientos teóricos, esto para poder orientar la reflexión sobre los problemas, teniendo conocimientos que deben ayudar para mantener una actitud crítica.
Y pues el papel de los investigadores externos estará básicamente en aportar conocimientos teóricos y metodológicos. Los compañeros de la organización pueden realizar nuevos diagnósticos por su propia cuenta. Ahora hablaremos acerca de los 5 pasos del diagnóstico participativo. Todo esto forma parte de un proceso sistemático de investigación. Empezamos con la identificación del problema. Esto implica seleccionar el problema que vamos a diagnosticar y precisar lo que sabemos y lo que necesitamos saber sobre él. Otro paso, que sería el segundo y también importante, es tener un plan de diagnóstico. En este plan formularemos los objetivos, el diagnóstico y prepararemos diferentes actividades, tomando en cuenta las técnicas, los responsables, recursos, plazos, etcétera, con los que se estarán trabajando. Otro paso sería la recolección de información sobre el problema. Estas informaciones las conseguimos en un contacto directo con la realidad de la gente y mediante la lectura de documentos. Toda esta información la vamos a ir registrando por escrito, con grabadora o de alguna otra manera que sea eficaz dependiendo de cada persona o situación. Otro punto sería el procesamiento. Es un trabajo de reflexión que ordena en qué clasificamos, cuantificamos, relacionamos y problematizamos los datos. Buscamos lograr así una visión globalizadora del problema y comprender su esencia, del por qué está ahí. Y como último paso sería la socialización de los resultados. En este punto o en este paso vamos a elaborar algún material educativo y a partir de ello discutimos los resultados con la gente involucrada. En esta discusión debe ser de manera amplia. Tratamos de llegar a conclusiones sobre cómo atacar el problema o resolverlo. Y todo esto a partir del diagnóstico que ya se ha realizado con anterioridad. Es importante recalcar que los pasos tienen un orden lógico, más no un orden rígido. Al ejecutar el diagnóstico muchas veces será necesario no irnos solamente por una técnica, que es de manera general, ya que no será suficiente. Es importante que en el diagnóstico utilicemos una variedad de técnicas. Estas técnicas pueden ser como en forma de gráfica, ya sean dibujos, murales, gráficos, estadísticas, etc. Otra forma también es la forma escrita. Por ejemplo, lluvia de ideas, encuestas, testimonios, entre otros. En forma corporal, a manera de mímica, de juegos, que sea un poco menos aburrido. En forma auditiva, mediante entrevistas, reportajes y por último en forma visual. Como ya sabemos, lo visual serían fotos, videos, presentaciones, entre otras cosas.